Manda el dinero o no me hables más. Así me dijo mi propia madre, después de más de 20 años de mandarle todo lo que ganaba. Y yo me quedé helado. No supe si llorar, gritar o colgarle. Pero 2 meses después, me enteré de algo que me partió el corazón en 1000 pedazos. Esta es mi historia. Y si tú también vives lejos de tu familia, escúchala hasta el final. Me llamo Saúl Mena. Tengo 48 años. Y si te soy sincero, creo que nací sintiéndome responsable de todos. No sé si a ti te pasó alguna vez eso de sentir que tenías que ser el hombre de la casa antes de siquiera entender qué significaba eso. Yo lo sentí desde que tenía como 8 años. Tal vez menos. Mi papá era de esos hombres que están pero no están. ¿Me entiendes? Estaba ahí en la casa, comía lo que mi mamá preparaba, dormía en la cama con ella, pero nunca lo vi preocuparse por nosotros. Nunca lo vi preguntarle a mi mamá si alcanzaba el dinero. Nunca lo vi abrazar a mis hermanas. Y a mí me miraba como si yo fuera un problema que nunca pidió tener. Vivíamos en Cuautla, Morelos. Una casa chiquita, de esas que tienen el techo de lámina, y cuando llueve no puedes ni escuchar lo que dice la persona que tienes al lado. Mis hermanas dormían en un cuarto. Yo dormía en otro con mi hermano menor que después murió de una infección cuando tenía 5 años. Eso también me marcó mucho. Pero no quiero hablar de eso ahorita porque si empiezo me quiebro y apenas voy empezando a contarte esto. Mi mamá se llamaba Petra, Doña Petra para los vecinos. Para mí siempre fue jefa. Así le decía desde chamaco. Jefa, ¿qué vamos a comer? Jefa, ¿necesitas que vaya por las tortillas? Ella era dura. Era una mujer fuerte, de esas que no lloran enfrente de nadie, de esas que aunque no tengan ni para el gas van y se las arreglan para hacer algo de comer. Yo la admiraba. La sigo admirando, aunque todo lo que pasó, aunque todo se complicó después. Cuando tenía como 12 años mi papá se fue, así nomás. Un día llegué de la escuela y mi mamá estaba sentada en la cocina, con las manos sobre la mesa, viendo la pared. No dijo nada, no lloró, solo me miró y me dijo: «Tu papá ya no va a volver, Saúl. Ahora tú eres el hombre de esta casa». Y yo no sabía qué decir. Tenía 12 años. ¿Qué iba a saber yo de ser el hombre de nada? Pero asentí. Le dije que sí, porque sentí que era lo que tenía que hacer. Desde ese día empecé a trabajar. Primero vendiendo chicles en la terminal de autobuses, después ayudando en una tlapalería, luego cargando bultos en el mercado, lo que fuera, lo que saliera. Y cada peso que ganaba se lo daba a mi mamá. Cada peso. Yo no me compraba ni un refresco. No me compraba tenis nuevos aunque los míos ya estuvieran rotos. Todo era para la casa. Todo era para ella. Mis hermanas eran más chicas. Leticia, la mayor después de mí, siempre fue complicada. Siempre sentí que me tenía envidia, que le molestaba que mi mamá me viera diferente. Pero yo no pedí eso. Yo solo hacía lo que podía. Y Marisol, la más chiquita, esa sí era un amor. Siempre fue cariñosa conmigo. Siempre me decía: «Gracias, Saúl. Gracias por todo lo que haces». Crecí rápido, muy rápido. A los 18 años ya estaba trabajando en construcción con un maestro albañil que me enseñó el oficio. Me gustaba ver cómo algo que no existía empezaba a existir, cómo una pared se levantaba de la nada, cómo una casa tomaba forma, y me pagaban bien. Bueno, bien para lo que era Cuautla en ese entonces, pero nunca era suficiente, nunca alcanzaba. Mi mamá siempre necesitaba algo, que el medicamento, que los uniformes de mis hermanas, que la renta, que la luz. Y yo daba todo, pero seguía sin alcanzar. Y ahí fue cuando empecé a escuchar de los que se iban, de los que cruzaban la frontera y se iban para el norte, para Estados Unidos. Decían que allá sí se podía, que allá sí pagaban bien, que con un mes de trabajo allá ganabas lo que acá en 6 meses. Y yo empecé a soñar con eso. Se lo dije a mi mamá una noche. Estábamos los dos solos en la cocina. Ella estaba haciendo cuentas en un cuaderno viejo. Siempre hacía cuentas. Siempre estaba tratando de ver cómo le iban a hacer para que alcanzara. Le dije: «Jefa, yo me quiero ir para Estados Unidos». Ella dejó de escribir. Me miró, y yo esperaba que me dijera que no, que me dijera que estaba loco, que me dijera que cómo se le ocurría. Pero no. Me miró fijamente y me dijo: «Tú sí vas a poder, hijo, tú sí eres capaz».
Y esas palabras me las llevé conmigo. Me las llevé cuando crucé. Me las llevé cuando llegué a Houston. Me las llevé cada vez que me sentía solo, cada vez que extrañaba, cada vez que quería regresarme. Tenía 23 años cuando me fui. 23. Una mochila con 2 cambios de ropa, un poco de dinero que había ahorrado y el corazón lleno de promesas. Le prometí a mi mamá que le iba a ayudar, que iba a construirle una casa, que mis hermanas iban a poder estudiar, que nunca más iba a faltarles nada. Y cumplí. Durante 25 años cumplí cada promesa, pero nunca imaginé que un día iba a escuchar a mi propia madre decirme, manda el dinero o no me hables más. Nunca imaginé que iba a sentir que para ella yo solo era eso. Dinero, una cuenta de banco, un cajero automático que estaba a 3.000 kilómetros de distancia. Pero así pasó. Y cuando pasó sentí que se me rompía algo adentro que no sabía ni que tenía. Esta es mi historia. Y te la voy a contar porque sé que tal vez tú también te has sentido así. Tal vez tú también te fuiste lejos buscando darle una vida mejor a los tuyos. Y tal vez tú también has sentido que te ven diferente, que ya no eres el hijo, que ya no eres el hermano, que solo eres el que manda el dinero. Si es así, quédate, porque esto que te voy a contar es para ti. Cuando llegué a Houston no conocía a nadie. Bueno, sí conocía a un primo lejano que me había dicho que me podía quedar con él unos días hasta que encontrara trabajo. Pero cuando llegué, me di cuenta que él vivía en un departamento chiquito con otras 5 personas, todos durmiendo en colchones en el piso, todos trabajando en lo que saliera. Mi primo me dijo, mira Saúl, puedes quedarte aquí, pero tienes que cooperar con $100 a la semana. Y tienes que conseguir trabajo rápido porque aquí no hay espacio para nadie que no esté aportando. $100 a la semana. Yo en ese momento tenía como $300 en total. O sea que me alcanzaba para 3 semanas. 3 semanas para conseguir trabajo o me quedaba en la calle. La primera semana fue horrible. Iba a todas partes preguntando si necesitaban gente. En restaurantes, en tiendas, en gasolineras. Y nada. Nadie me daba trabajo porque no hablaba inglés, porque no tenía papeles, porque no tenía experiencia ahí. Me acuerdo que lloraba por las noches. Me tapaba la cara con la almohada para que no me escucharan los demás. Y pensaba en mi mamá. Pensaba en sus palabras. Tú sí vas a poder, hijo. Y esas palabras me daban fuerzas. Me hacían levantarme al otro día. Me hacían seguir intentando. A la segunda semana conocí a un señor que se llamaba Don Rutilio. Era un contratista mexicano que tenía una compañía de construcción. Me lo encontré en una taquería. Yo estaba ahí sentado comiendo lo más barato que había porque ya casi no me quedaba dinero. Y él estaba en la mesa de al lado hablando por teléfono. Lo escuché decir, no tengo gente ahorita. Se me fueron 3 y estoy urgido. Cuando colgó me le acerqué. Le dije, disculpe señor, escuché que necesita gente. Yo soy albañil, sé trabajar y necesito trabajo. Él me miró de arriba abajo. Me dijo, ¿de dónde eres? Le dije, de Cuautla, Morelos. Me dijo, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Le dije, 2 semanas. Se rió, me dijo, estás bien tierno todavía, pero bueno, mañana te espero a las 6 de la mañana en esta dirección. Si te veo que sí le echas ganas, te quedas. Si no, pues ni modo. Y así empezó todo. Al otro día llegué media hora antes. Me puse a trabajar como si me fuera la vida en ello. Y don Rutilio se dio cuenta. Al final del día me dijo, sí sirves, muchacho, te quedas. Empecé ganando $10 la hora. $10. Trabajaba 10 horas al día, a veces 12, a veces hasta los sábados, y juntaba todo lo que podía. Al primer mes le mandé $200 a mi mamá. 200. Sé que no era mucho, pero era lo que podía en ese momento. La llamé por teléfono desde un teléfono público. En ese entonces no había WhatsApp ni nada de eso. Eran puras llamadas por tarjeta. Cuando contestó mi mamá y le dije que le había mandado dinero, la escuché llorar de felicidad. Me dijo, ay, hijo, gracias, gracias. Dios te bendiga. Ya sabía yo que tú sí ibas a poder. Y yo sentí que todo valía la pena. Todo el frío que pasaba durmiendo en ese departamento sin calefacción. Todo el cansancio. Toda la soledad. Todo valía la pena si mi mamá estaba bien. Con el tiempo fui mandando más. Al segundo mes mandé 300.
al tercero 400. Y así fui subiendo. Cada vez que me aumentaban el sueldo, cada vez que conseguía un trabajo extra, todo ese dinero extra era para ella, para mi mamá, para la casa. Mi mamá me contaba por teléfono cómo iba mejorando todo, que ya había arreglado el techo, que ya habían comprado un refrigerador nuevo, que mis hermanas ya estaban yendo a una escuela mejor. Y yo me sentía orgulloso, me sentía útil. Yo todo lo hacía por ella, por mi jefa. Era mi motor, era mi razón. Cuando me sentía cansado pensaba en ella. Cuando me dolía el cuerpo pensaba en ella. Cuando extrañaba México pensaba en ella. Pasaron los años y nunca dejé de mandar dinero, ni un solo mes, aunque yo estuviera enfermo, aunque yo no tuviera ni para comer bien, aunque tuviera que quedarme sin nada, yo le mandaba, porque esa era mi responsabilidad, esa era mi promesa. Le compré un terreno, después le pagué para que construyera una casa de verdad, con cuartos, con baño adentro, con todo. Me acuerdo que cuando me mandó fotos de la casa terminada me puse a llorar. Lloré de felicidad, porque sentí que todo mi sacrificio había servido para algo. Mis hermanas crecieron. Leticia se casó. Tuvo un hijo, después se divorció y regresó a vivir con mi mamá. Y yo seguí mandando dinero, para que no les faltara nada, para que Iván, mi sobrino, pudiera ir a la escuela, para que pudieran comer bien. Marisol también se casó, se fue a vivir a Cuernavaca. Ella sí se alejó un poco, pero siempre me hablaba. Siempre me decía, gracias hermano, gracias por todo lo que haces por la jefa. Y yo le decía, no, si es mi obligación, es mi mamá. Nunca me casé, nunca tuve hijos. Tuve novias, sí, pero nunca nada serio, porque yo sentía que no podía formar una familia porque tenía que cuidar de la que ya tenía, que no podía gastar en mí porque tenía que gastar en ellos. Viví solo durante años, en departamentos chiquitos, a veces compartidos, a veces solo, pero siempre trabajando, siempre mandando dinero, siempre cumpliendo. Mi mamá me decía, ay, hijo, ya cásate, ya busca una mujer buena. Y yo le decía, ya jefa, ya veremos. Pero en el fondo yo sabía que no iba a pasar, porque mi vida ya estaba dedicada a otra cosa, a ella, a mi familia. Y así pasaron 20 años. 20 años trabajando en Houston, 20 años mandando dinero cada mes, 20 años sintiendo que estaba haciendo lo correcto, hasta que un día todo cambió. Había veces que yo no comía bien. Y no lo digo para que sientan lástima por mí. Lo digo porque es la verdad. Es lo que pasaba. Cuando llegaba la quincena yo ya tenía todo calculado. Tanto para la renta, tanto para la luz, tanto para el teléfono, tanto para mandarle a mi mamá. Y lo que sobraba, si es que sobraba algo, eso era para mí. Pero muchas veces no sobraba nada. Muchas veces después de pagar todo me quedaba con $20 para 2 semanas. $20 para comer. ¿Tú sabes lo que es eso? Es comprar la bolsa de arroz más barata. Es comprar frijoles de lata. Es comprar el pan que está a punto de caducar porque está más barato. Es comer lo mismo todos los días. Hubo una época en la que comí arroz con frijoles durante 2 meses seguidos. 2 meses. Desayuno, comida y cena. Arroz con frijoles. A veces ni sal tenía para ponerle. Pero no importaba. No me importaba. Porque yo sabía que mi mamá estaba bien. Que mis hermanas estaban bien. Y eso era lo que me mantenía. Mis compañeros de trabajo a veces me invitaban a comer. Me decían, vamos a la taquería, Saúl. Y yo les decía, no, ya comí. Aunque no hubiera comido. Aunque tuviera el estómago vacío. Pero me daba vergüenza decirles que no tenía dinero. Me daba vergüenza que supieran que yo estaba así. Había un señor en la obra que se llamaba Chuy. Era de Jalisco. Un día me vio sacar mi tupper con arroz y frijoles y me dijo, oye, Saúl, ¿siempre comes lo mismo? Le dije, sí, pues es lo que hay. Me dijo, ¿pero por qué, compa? Si tú trabajas igual que todos, ¿por qué no te compras algo mejor? Y yo no le quise decir. Le dije, no, pues es que así me gusta. Pero él no era tonto. Se dio cuenta. Al otro día me trajo un lonche extra. Me dijo, mi vieja me hizo 2. No me lo voy a acabar. ¿Te lo comes tú? Yo sabía que era mentira. Sabía que lo había hecho para mí. Pero acepté. Porque tenía hambre.
mucha hambre. Desde ese día Chuy siempre me traía comida extra, y yo se lo agradecía. Se lo agradecía en silencio porque no sabía cómo decirle cuánto significaba para mí ese gesto. También hubo una época en la que dormí en mi carro. Sí, como lo oyes, dormí en mi carro durante 3 meses. Fue cuando le estaba pagando la construcción de la casa a mi mamá. Necesitaba mandarle más dinero porque los materiales habían subido de precio y ella me decía que no le alcanzaba. Entonces decidí dejar el departamento. Le dije al dueño que me iba y me puse a dormir en el carro. Lo estacionaba en un Walmart que estaba abierto las 24 horas. Ponía una cobija en el asiento de atrás y ahí dormía. Me bañaba en el gimnasio donde tenía una membresía barata. Me cambiaba ahí y de ahí me iba al trabajo. Nadie sabía, nadie se dio cuenta. Yo llegaba a la obra como si nada. Trabajaba todo el día y en la noche regresaba a mi carro. ¿Por qué lo hacía? Porque esos $300 que me ahorraba de la renta se los podía mandar a mi mamá. Y eso era más importante que mi comodidad. Eso era más importante que dormir en una cama. Cuando la casa estuvo terminada, mi mamá me llamó. Estaba feliz. Me dijo, «Ay, hijo, no sabes qué bonita quedó la casa. Gracias. Gracias por todo. Eres el mejor hijo que una madre puede tener». Y yo sentí que todo había valido la pena. Todo. El frío, el cansancio, el hambre, todo. Regresé a rentar un cuarto. Ya no un departamento completo, sino solo un cuarto en una casa donde vivían otras familias. Pero no me importaba. Yo solo necesitaba un lugar para dormir. Jamás fallé un envío. Jamás. Aunque yo no tuviera. Aunque yo tuviera que pedir prestado. Yo siempre mandaba el dinero. Siempre. Era el 15 de cada mes, religiosamente. Mi mamá ya sabía, ya estaba esperando, y yo nunca le fallé. Hubo un mes en el que me enfermé. Me dio una infección en el estómago bien fuerte. Estuve 3 días sin poder ir a trabajar. Y esos 3 días no me pagaron. Obvio, pues no trabajé. Entonces cuando llegó la quincena me pagaron menos. Yo me angustié. Me angustié mucho porque ya había prometido mandar cierta cantidad. Le había dicho a mi mamá, «Ya te va a llegar tanto». Y ahora me faltaba. No sabía qué hacer. Pensé en llamarle y decirle que le iba a mandar menos. Pero me daba miedo. Me daba miedo decepcionarla. Me daba miedo que pensara que ya no me importaba. Entonces hice algo que nunca había hecho. Fui a una de esas casas de préstamos. De esas que te prestan dinero pero te cobran un interés bien alto. Pedí prestado lo que me faltaba. Me cobraron un interés horrible. Pero no me importó. Porque lo importante era cumplirle a mi mamá. Le mandé el dinero completo. Y después estuve pagando ese préstamo durante 3 meses. 3 meses en los que comí todavía peor. 3 meses en los que no me compré nada. Ni ropa, ni zapatos, nada. Pero cumplí. Siempre cumplí. Y así fui viviendo. Año tras año, sacrificándome. Dándolo todo. Sintiendo que era mi deber. Que era mi responsabilidad. Que yo era el hombre de la casa aunque estuviera a 3.000 kilómetros de distancia. Mi mamá siempre me decía, «Ay, hijo, no sé qué haría sin ti, eres mi bendición». Y esas palabras me llenaban, me hacían sentir que todo lo que hacía valía la pena. Nunca le conté lo que pasaba de mi lado. Nunca le dije que a veces no comía bien, que a veces no tenía ni para comprarme una medicina cuando me enfermaba, que a veces me sentía tan cansado que solo quería dormir y no despertar. No le contaba porque no quería preocuparla, porque quería que ella estuviera tranquila, que sintiera que todo estaba bien, que su hijo estaba bien. Pero por dentro a veces me sentía vacío, me sentía solo, me sentía cansado, pero seguía. Seguía porque era lo que tenía que hacer. Hasta que llegó ese día en el que todo cambió, ese día en el que escuché esas palabras que nunca imaginé que escucharía. Manda el dinero o no me hables más. Y ahí fue cuando algo se rompió adentro de mí. Fue un martes. Me acuerdo perfecto que fue un martes porque los martes yo siempre salía más temprano del trabajo. Ese día salí como a las 4 de la tarde y me fui al departamento. Bueno, al cuarto donde vivía. Me acosté un rato porque estaba bien cansado. Habíamos estado trabajando en un proyecto bien pesado. Remodelación de una casa grande. Mucho trabajo físico. Estaba ahí acostado, medio dormido, cuando me sonó el teléfono. Vi que era mi mamá.
Y yo siempre que veía que era ella contestaba rápido. Siempre. Porque pensaba que podía ser algo urgente, que podía necesitar algo. Contesté. Le dije, «Jefa, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Y ella no me saludó como siempre. Siempre me decía, «Ay, hijo, ¿cómo estás?» Pero esta vez no. Esta vez solo dijo, «Saúl». Y su voz era otra. Era fría, era dura, no era la voz de mi mamá. Le dije, «¿Qué pasa, jefa? ¿Estás bien?» Me dijo, «¿Cuándo vas a mandar el dinero?» Me quedé callado un momento, porque apenas habían pasado 2 semanas desde el último envío. Apenas. Y ella nunca me preguntaba así, nunca me exigía así. Le dije, «Pues jefa, apenas te mandé hace 2 semanas. El próximo envío es hasta dentro de 2 semanas más». Y ahí fue cuando lo dijo, me dijo, «Pues entonces mándalo ahorita, lo necesito ahorita». Le dije, «Jefa, ahorita no puedo, apenas me pagaron y ya pagué todo lo que tenía que pagar, pero en 2 semanas te mando como siempre». Y ahí fue cuando escuché esas palabras que me helaron la sangre. Me dijo, «Si no mandas el dinero ahorita, entonces no me hables más, no quiero saber nada de ti». Se me cayó el teléfono, te lo juro que se me cayó el teléfono. Lo agarré rápido y le dije, «¿Qué? Jefa, ¿qué estás diciendo?» Me dijo, «Lo que oíste, o mandas el dinero o no me hables más». Le dije, «Pero jefa, yo siempre te mando, siempre, nunca te he fallado». «¿Por qué me dices eso?» Me dijo, «Porque estoy harta, Saúl. Estoy harta de esperar. Estoy harta de que me des limosnas cuando a ti te conviene». «Limosnas», me dijo, «limosnas». Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Sentí como si me hubieran metido un cuchillo en el pecho. Le dije, «Jefa, no son limosnas. Es lo que puedo. Es todo lo que puedo». Me dijo, «Pues entonces no es suficiente. Si no puedes mandarme más, entonces ¿para qué estás allá? ¿Para qué te fuiste?» Y colgó. Colgó el teléfono. Me quedé ahí sentado en la cama con el teléfono en la mano, sin poder moverme, sin poder pensar, solo sintiendo cómo se me subía algo a la garganta, algo que no sabía si era coraje o tristeza. Intenté llamarla de nuevo. No contestó. Le volví a llamar. No contestó. Le mandé un mensaje. No respondió. Me quedé ahí toda la noche. No pude dormir. No pude comer. Solo estaba ahí acostado viendo el techo, pensando, tratando de entender qué había pasado, qué había hecho mal, por qué me había dicho eso, por qué su voz era tan fría, por qué me trataba así después de todo lo que yo había hecho. Me puse a recordar todos los años, todos los sacrificios, todo lo que había dado, y sentí rabia, rabia de verdad. ¿Limosnas? ¿Ella pensaba que yo le mandaba limosnas? Yo que había dormido en mi carro para poder mandarle más. Yo que había comido arroz y frijoles durante meses para poder cumplirle. Yo que nunca me había comprado nada porque todo era para ella. Y me decía que eran limosnas. Me levanté de la cama, caminé por el cuarto. No sabía qué hacer. No sabía si llorar o gritar o romper algo. Agarré el teléfono y le marqué a Marisol, mi hermana. Ella contestó. Le dije, «Marisol, ¿qué está pasando con mi mamá?» Me dijo, «¿Por qué? ¿Qué pasó?», le conté. Le conté todo lo que me había dicho, y Marisol se quedó callada un momento. Después me dijo, «Ay, Saúl, yo no sé qué está pasando, pero hace tiempo que la veo rara. Hace tiempo que está como diferente». Le dije, «¿Diferente cómo?». Me dijo, «No sé, como más enojada, como más... no sé cómo explicarte, pero yo ya casi no voy a la casa porque cada vez que voy se enoja por cualquier cosa». Le dije, «¿Y Leticia? ¿Ella qué dice?». Marisol se quedó callada. Después me dijo, «Leticia es la que está siempre con ella. Leticia es la que le habla. Yo ya ni sé qué le dice». Y ahí empecé a sospechar. Empecé a sentir que algo no estaba bien, que algo estaba pasando y yo no sabía qué era. Le dije a Marisol, «¿Tú crees que Leticia le está metiendo cosas a mi mamá en la cabeza?». Me dijo, «No sé, Saúl, no quiero pensar mal, pero sí he notado que Leticia siempre está preguntando por el dinero. Siempre está diciendo que necesitan más,
que no alcanza. Me quedé callado. No sabía qué decir. No sabía qué pensar. Marisol me dijo: hermano, ten paciencia. Tal vez está pasando por algo. Ya sabes que tiene su carácter. Le dije: sí, ya sé. Pero esto fue diferente, Marisol. Esto fue horrible. Me dijo: ya lo sé, lo siento mucho. Pero dale tiempo, ya se le va a pasar. Colgamos. Y yo me quedé ahí, solo, sintiéndome más solo que nunca. Esa noche lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré con rabia, con dolor, con decepción, porque la persona que más amaba en este mundo, la persona por la que yo lo había dado todo, me acababa de decir que si no le mandaba dinero no quería saber nada de mí. Y en ese momento sentí que para ella yo solo era eso, un cajero, una fuente de dinero, y nada más. Los días siguientes fueron horribles. No podía concentrarme en el trabajo. Cometía errores, se me caían las cosas. Mis compañeros me preguntaban qué me pasaba y yo les decía: nada, nada, solo estoy cansado. Pero no era cansancio, era otra cosa, era un dolor que no sabía ni cómo explicar. Era sentir que todo lo que había hecho durante 25 años no había significado nada, que todo mi sacrificio no valía nada. Me sentí como un cajero automático, como esas máquinas donde metes la tarjeta y sacas dinero. Eso era yo para mi mamá, una máquina, no su hijo. Pasaron 3 días y yo no le hablé. Tampoco ella me habló, y eso me dolía todavía más, porque significaba que realmente no le importaba, que realmente lo único que le importaba era el dinero. Una noche estaba en mi cuarto acostado, no podía dormir. Me puse a pensar en todo, en mi infancia, en cómo yo siempre había sido el hombre de la casa, en cómo siempre había puesto a mi mamá primero, antes que todo, antes que todos. Pensé en las novias que dejé ir porque no podía comprometerme, porque sentía que tenía que dedicar todo mi tiempo y mi dinero a mi familia. Pensé en los amigos que dejé de ver porque siempre estaba trabajando para mandar dinero. Pensé en todas las veces que me sentí solo, que lloré solo, que estuve enfermo solo, y nadie estuvo ahí para mí, porque yo siempre estaba para ellos, pero ellos nunca estaban para mí. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que yo había vivido toda mi vida para otros, y nunca para mí, nunca. Me levanté de la cama y me puse a llorar. Lloré con rabia, con coraje. Le hablé a la pared como si estuviera hablándole a mi mamá. Le dije cosas que nunca le había dicho. Le dije: ¿sabes qué, jefa? Estoy cansado de darlo todo y no recibir nada. Estoy cansado de ser tu hijo solo cuando te conviene. Estoy cansado de que me veas como un monedero con patas. Y después me sentí mal. Me sentí mal por estar pensando eso, por estar sintiendo eso, porque sentía que era un mal hijo, que un buen hijo no piensa así de su madre, que un buen hijo da sin esperar nada a cambio. Pero es que yo sí esperaba algo. No esperaba dinero, no esperaba regalos, solo esperaba amor. Esperaba que me viera, que me valorara, que supiera todo lo que yo había hecho por ella. Pero me di cuenta de que para ella eso era normal. Era lo que yo tenía que hacer, como si fuera mi obligación, como si yo le debiera algo solo por haberme dado la vida. Los compañeros del trabajo empezaron a notar que yo estaba mal. Chuy, el señor que siempre me traía comida, un día me dijo: «Oye, Saúl, ¿qué te pasa? Te veo muy apagado». Le dije: «No, nada, todo bien», me dijo. «No me vengas con eso. Yo te conozco. Algo te está comiendo por dentro». Me quedé callado. No sabía si contarle, pero necesitaba hablar con alguien. Necesitaba sacar lo que traía adentro. Le conté todo, lo de la llamada, lo que me había dicho mi mamá, cómo me sentía. Chuy me escuchó. No me interrumpió. Solo me escuchó. Y cuando terminé me dijo: «Saúl, ¿puedo ser honesto contigo?». Le dije: «Sí, dime». Me dijo: «Yo creo que a ti te han usado. Y lo peor es que tú dejaste que te usaran». Me quedé callado, porque sabía que tenía razón, pero me dolía escucharlo. Me dijo: «Mira, yo entiendo el amor de hijo. Yo también mando dinero a mi familia. Pero una cosa es ayudar y otra cosa es dejarte exprimir. Y a ti te han exprimido, compa. Te han sacado hasta la última gota y todavía quieren más». Le dije: «Pero es que es mi mamá. Es mi responsabilidad». Me dijo:
Tu responsabilidad es ayudarla, sí, pero también es tu responsabilidad cuidarte a ti. Y tú no te has cuidado. Tú has vivido como perro para que ellos vivan como reyes. Y eso no está bien. Tenía razón. Tenía toda la razón. Pero admitirlo era difícil, porque admitirlo era aceptar que yo había sido un tonto, que me había dejado, que había permitido que me trataran así. Me dijo, ¿sabes qué es lo peor de todo esto, Saúl? Que tu mamá no sabe todo lo que tú has pasado. No sabe que has comido frijoles durante meses. No sabe que dormiste en tu carro. No sabe nada de eso, porque tú nunca se lo has dicho. Entonces para ella es fácil pedirte más porque piensa que para ti es fácil darlo. Y eso me pegó fuerte, porque tenía razón. Mi mamá no sabía, nunca le había contado. Siempre le había dicho que todo estaba bien, que yo estaba bien. Y ahora ella pensaba que yo estaba nadando en dinero aquí en Estados Unidos, que tenía de sobra. Chuy me puso la mano en el hombro y me dijo, tienes que poner límites, compa. Tienes que aprender a decir que no, porque si no, te van a terminar de secar. Y un día te vas a dar cuenta de que sacrificaste tu vida entera por gente que ni siquiera te lo agradeció. Esa noche pensé mucho en lo que me había dicho Chuy, y decidí algo. Decidí que no le iba a hablar a mi mamá por un tiempo, que necesitaba espacio, que necesitaba tiempo para pensar, para sanar. Pasó una semana, 2 semanas. Llegó la fecha del envío y yo no mandé dinero. Por primera vez en 25 años no mandé dinero. Me sentí mal, me sentí culpable, pero también sentí algo más. Sentí un poquito de paz, un poquito de control sobre mi propia vida. Mi mamá no me habló, ni siquiera me llamó para preguntar por qué no había mandado. Y eso me dolió, porque confirmó lo que yo pensaba, que realmente solo le importaba el dinero. Porque si realmente le importara yo como su hijo, me hubiera llamado para saber si estaba bien, para saber si me había pasado algo. Pero no, nada. Silencio total. Y yo seguí con mi vida, trabajando, comiendo, durmiendo, pero por dentro me sentía roto, me sentía traicionado, me sentía usado. Pensé en cortarla de mi vida para siempre, pensé en bloquear su número, en no volver a saber nada de ella ni de nadie de mi familia. Pensé en empezar de cero, en vivir para mí. Por primera vez en mi vida vivir para mí. Pero no podía. Por más que lo intentaba no podía. Porque por más enojado que estuviera, por más dolido que estuviera, seguía siendo mi mamá. Y yo la seguía amando. Aunque me hubiera roto el corazón. Entonces decidí algo. Decidí que iba a ir a México, que iba a ir a verla, que iba a hablar con ella cara a cara. Porque necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué había pasado, por qué había cambiado tanto. Pero antes de ir pasó algo que cambió todo, algo que me hizo ver la verdad. Habían pasado como 6 semanas desde aquella llamada, 6 semanas sin hablar con mi mamá, sin mandarle dinero, sin saber nada de ella. Yo seguía con mi rutina. Trabajaba, llegaba al cuarto, comía algo, dormía, y así todos los días. Pero algo dentro de mí no estaba bien. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. No podía dejar de darle vueltas al asunto. Una noche estaba viendo la televisión. Bueno, más bien tenía la televisión prendida, pero no estaba prestando atención. Estaba perdido en mis pensamientos cuando me llegó un mensaje al teléfono. Era de Marisol, mi hermana. El mensaje decía, «Hermano, necesito hablar contigo, ¿puedes llamarme?» Le marqué de inmediato. Contestó al primer timbre. Y su voz sonaba preocupada. Me dijo, «Saúl, tengo que decirte algo». Le dije, «Dime, ¿qué pasa?» Se quedó callada un momento. Después me dijo, «Fui a la casa hace unos días, a la casa de mi mamá, y no sé cómo decirte esto». Le dije, «Dime, Marisol, me estás asustando». Me dijo, «Vi algo raro, vi que mi mamá estaba confundida. Me preguntó que quién era yo. Me preguntó si yo vivía ahí. Y, Saúl, yo soy su hija. ¿Cómo no va a saber quién soy yo?» Se me heló la sangre. Le dije, «¿Qué? ¿Cómo que te preguntó quién eras?» Me dijo, «Sí, y no era la primera vez. La última vez que fui, hace como 2 meses, también me dijo cosas raras. Me preguntó por mi papá. Le dije que mi papá se había ido hace años, y ella me dijo que no,
que él había estado ahí en la mañana. Le dije, ¿y le dijiste algo a Leticia? Me dijo, sí. Le pregunté qué estaba pasando con mi mamá. Y ella me dijo que nada, que la jefa estaba bien, que solo estaba cansada. Pero yo no le creí, Saúl. Algo no está bien, le dije. ¿Tú crees que esté enferma? Me dijo. No sé, pero yo creo que sí. Yo creo que algo le está pasando y Leticia no nos está diciendo. Me quedé callado, procesando lo que me estaba diciendo. Y empecé a unir las piezas. Empecé a recordar la llamada, la voz fría de mi mamá, las cosas que me dijo. Y empecé a dudar. ¿Realmente había sido mi mamá? ¿O había sido mi mamá confundida, manipulada? Le dije a Marisol, ¿y Leticia cómo está? Me dijo, pues ella está bien, está viviendo ahí en la casa con Iván, mi sobrino. Y, no sé, Saúl, pero he notado que tiene cosas nuevas, que Iván tiene cosas nuevas. Y me pregunto de dónde sacan dinero si ella no trabaja. Y ahí fue cuando lo entendí. Ahí fue cuando todo empezó a tener sentido. Le dije, Marisol, ¿tú crees que Leticia esté usando el dinero que yo mando para ella? Marisol se quedó callada. Después me dijo, no quiero pensarlo, hermano. No quiero creer que nuestra hermana sea capaz de eso. Pero, sí, sí lo he pensado. Le dije, ¿y mi mamá sabe? Me dijo, no creo que sepa, Saúl. Creo que mi mamá ya no está bien de la cabeza, y creo que Leticia se está aprovechando de eso. Sentí que se me revolvía el estómago. Sentí coraje, rabia, impotencia. Le dije, voy a ir a México y voy a ver qué está pasando. Marisol me dijo, sí, hermano, creo que debes venir, porque esto no puede seguir así. Colgamos. Y yo me quedé ahí sentado, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo me hervía la sangre. Todo empezaba a tener sentido. La llamada, la exigencia del dinero, la frialdad. No había sido mi mamá. Bueno, sí había sido mi mamá, pero no había sido ella realmente. Había sido mi mamá confundida, manipulada, usada, y Leticia, mi propia hermana, estaba detrás de todo. Pensé en todas las veces que le había mandado dinero extra porque Leticia le decía a mi mamá que necesitaban más. Pensé en todas las veces que me había sacrificado para mandar más. Y todo ese dinero había ido a parar a los bolsillos de Leticia, para que ella viviera bien, para que su hijo tuviera lo último en todo. Mientras yo comía frijoles, mientras yo dormía en mi carro, mientras yo me mataba trabajando. Me levanté de la cama, caminé por el cuarto. No podía quedarme quieto. Estaba demasiado enojado. Agarré mi computadora y empecé a buscar boletos de avión a México. Encontré uno para 2 semanas después. Lo compré. No me importó el precio. Necesitaba ir. Necesitaba ver con mis propios ojos qué estaba pasando. No le dije a nadie que iba a ir. Ni a mi mamá, ni a Leticia. Solo a Marisol. Le escribí. Ya compré el boleto. Llego en 2 semanas. No le digas a nadie. Me respondió. Está bien, hermano. Aquí te espero. Esas 2 semanas fueron eternas. Eternas. No podía dejar de pensar en lo que iba a encontrar. No podía dejar de imaginar escenarios. ¿Qué tan mal estaba mi mamá? ¿Qué tanto se había aprovechado Leticia? ¿Por qué nadie me había dicho nada antes? En el trabajo Chuy me notó diferente. Me dijo, oye, Saúl, te veo mejor. ¿Ya resolviste lo de tu mamá? Le dije, todavía no, pero ya voy a resolverlo. Ya voy a ir a México. Me dijo, qué bueno, compa, qué bueno que vayas. Necesitas ver con tus propios ojos qué está pasando. Le dije, sí, ya necesito saber la verdad. Los días pasaron lento, muy lento, pero finalmente llegó el día de irme a México. Empaqué una maleta chiquita. No necesitaba mucho. Solo iba a estar unos días, lo suficiente para ver a mi mamá, para hablar con ella, para confrontar a Leticia. El vuelo fue largo, no pude dormir, estaba ansioso, nervioso, no sabía qué me iba a encontrar. Cuando llegué a la Ciudad de México tomé un autobús a Cuautla. El viaje fueron como 2 horas. 2 horas viendo el paisaje, viendo los lugares que conocía, sintiendo una mezcla de nostalgia y coraje. Llegué a Cuautla en la tarde. Tomé un taxi a la casa que yo había construido, con mi dinero, con mi sudor, con mi sacrificio. Cuando llegué me quedé afuera un momento, viendo la casa. Era bonita, tenía 2 pisos,
Estaba pintada de amarillo, tenía una reja negra, se veía bien cuidada. Y pensé, esta casa la hice yo, para mi mamá, para que ella viviera bien. Toqué el timbre y esperé, con el corazón latiéndome rápido, sin saber qué iba a pasar. La puerta se abrió y ahí estaba Leticia, mi hermana. No me esperaba, se veía sorprendida, hasta asustada. Me dijo, «Saúl, ¿qué haces aquí?». Le dije, «Vine a ver a mi mamá. ¿Se puede o necesito permiso?». Se quedó callada. Después abrió más la puerta y me dejó pasar. Entré a la casa, mi casa, la casa que yo había pagado. Y lo primero que vi fue una televisión enorme en la sala. Una televisión que no estaba la última vez que vine, que había sido hacía como 3 años. Vi muebles nuevos, vi un equipo de sonido, vi cosas que yo no había visto antes. Le dije a Leticia, «¿Dónde está mi mamá?». Me dijo, «Está en su cuarto, está descansando». Le dije, «Voy a subir a verla». Me dijo, «Espera, Saúl, déjame ir a decirle que estás aquí». Le dije, «No, voy a subir yo». Y subí. Subí las escaleras que yo había pagado, en la casa que yo había construido, para ir a ver a la mujer que me había dado la vida y que me había roto el corazón. Llegué a su cuarto. La puerta estaba entreabierta. Toqué suave. Dije, «¿Jefa?». Escuché una voz débil que decía, «Pase». Abrí la puerta y la vi. Estaba acostada en su cama. Se veía más vieja, más delgada, más frágil. Me acerqué. Le dije, «Jefa, soy yo, Saúl». Ella me miró y en sus ojos vi confusión. Me dijo, «¿Saúl? ¿Quién es Saúl?». Se me partió el corazón. Me senté en la cama junto a ella. Le dije, «Soy tu hijo, jefa. Saúl, tu hijo». Ella me siguió mirando. Después sonrió un poquito. Me dijo, «Ay, sí, Saúl, mi hijo que está en el norte». Le dije, «Sí, jefa, vine a verte. ¿Cómo estás?». Me dijo, «Pues aquí estoy, hijo, cansada, muy cansada». Le agarré la mano, estaba fría. Le dije, «¿Te acuerdas de mí, jefa?». Me dijo, «Sí, hijo, claro que me acuerdo. Tú eres el que me manda dinero». Y ahí me di cuenta de que para ella yo solo era eso, el que mandaba dinero. No recordaba nada más. No recordaba mi cara. No recordaba mi nombre bien. Solo recordaba que yo le mandaba dinero. Me quedé ahí con ella un rato, hablándole, tratando de que me recordara. Pero era inútil. Estaba confundida, perdida. En un momento me dijo, «¿Ya desayunaste, hijo? Voy a hacerte algo». Le dije, «No, jefa, quédate acostada, ya comí». Me dijo, «¿Seguro? Porque puedo hacerte unos frijolitos». Y se intentó levantar, pero no pudo. Se veía débil. Le dije, «No, jefa, descansa, yo estoy bien». Me quedé con ella como 1 hora, hablándole de cosas, de cuando yo era niño, de cuando vivíamos en la casa vieja, tratando de despertar sus recuerdos. A veces parecía que sí se acordaba. Me decía, «Ay, sí, cuando tú trabajabas en la tlapalería». Pero después se confundía de nuevo. Me preguntaba, «¿Y tu papá? ¿Dónde está tu papá?». Y yo le decía, «Mi papá se fue hace muchos años, jefa». Y ella decía, «No, estuvo aquí en la mañana, lo vi». Y yo entendí. Entendí que estaba enferma, que su mente ya no estaba bien. Y sentí mucha tristeza. Mucha. Bajé las escaleras. Leticia estaba en la sala. Estaba hablando por teléfono. Cuando me vio, colgó rápido. Me senté en el sillón. La miré fijamente. Le dije, «Tenemos que hablar». Me dijo, «¿De qué?». Le dije, «De mi mamá». «¿Qué le pasa?». Se encogió de hombros. Me dijo, «Pues está viejita ya. Ya no es la misma». Le dije, «No me vengas con eso, Leticia. Dime la verdad. ¿Qué enfermedad tiene?». Se quedó callada. Después suspiró. Me dijo, «El doctor dijo que tiene principios de Alzheimer». Alzheimer. Esa palabra me cayó como un balde de agua fría. Le dije, «¿Desde cuándo lo sabes?». Me dijo, «Hace como 6 meses que la llevé al doctor». Le dije, «¿Y por qué no me dijiste?». Me dijo, «Porque no quería preocuparte». Le dije, «¿No querías preocuparme?». «Leticia, es mi mamá. Tenía derecho a saber». Me dijo, «Pues ya lo sabes». La rabia me estaba subiendo. Le dije, «¿Y la llamada?». Esa llamada donde me dijo que mandara dinero o no le hablara más. ¿Eso también fue porque está enferma? Leticia se puso nerviosa. Me dijo,
No sé de qué hablas. Le dije, no te hagas, Leticia. Sé que fuiste tú. Sé que tú le dijiste qué decir. O tal vez hasta fuiste tú la que habló. Me dijo, estás loco, Saúl. Me levanté del sillón. Le dije, no estoy loco. Estoy harto. Estoy harto de que me uses. De que uses a mi mamá para sacarme dinero. Me dijo, yo no te uso. Tú tienes la obligación de mantener a tu mamá. Le dije, yo siempre he mantenido a mi mamá. Siempre. Pero una cosa es mantenerla y otra cosa es que tú te aproveches. Señalé la televisión. Señalé los muebles. Le dije, ¿de dónde salió todo esto, Leticia? Porque yo no autoricé que compraran nada de esto con el dinero que mando. Me dijo, necesitábamos cosas nuevas. Le dije, no, tú querías cosas nuevas, tú y tu hijo. ¿Dónde está Iván, por cierto? Me dijo, salió con sus amigos. Le dije, claro, salió con mis amigos, con mi dinero, porque ese dinero que yo mando es para mi mamá, no para que tu hijo ande de vago. Leticia se paró, me enfrentó, me dijo, ¿sabes qué, Saúl? Estoy harta de ti. Estoy harta de que vengas aquí de santo. Tú te fuiste. Tú te largaste a Estados Unidos y nos dejaste aquí. Yo soy la que ha estado con mi mamá todos estos años. Yo soy la que la cuida, la que la baña, la que le da de comer, la que se aguanta sus confusiones, la que no duerme porque se levanta en la noche y no sabe ni dónde está. Entonces sí he usado el dinero que mandas, porque me lo merezco. Me lo merezco por todo lo que hago. La miré y entendí. Entendí que ella tenía resentimiento, que me odiaba, que siempre me había odiado por ser el hijo perfecto, el que se fue, el que triunfó. Pero no me importó. Le dije, si tanto trabajo te daba cuidarla, me hubieras dicho. Hubiera buscado la manera de traérmela, o de contratar a alguien, pero no me dijiste nada. Solo te aprovechaste. Me dijo, no me voy a quedar escuchando esto. Y se fue. Se fue a su cuarto y azotó la puerta. Me quedé ahí, solo en la sala, en mi casa, sintiendo un dolor profundo. Subí de nuevo al cuarto de mi mamá. Ella estaba dormida. Me senté junto a ella. La vi dormir. Se veía tranquila. Parecía una niña. Le agarré la mano. Le dije en voz baja, lo siento, jefa. Siento no haber estado aquí. Siento haberte dejado sola. Y lloré. Lloré en silencio. Lloré todo lo que no había llorado en años. Esa noche dormí en la casa, en un cuarto de visitas. No pude dormir bien. Me la pasé pensando, dándole vueltas a todo, tratando de decidir qué hacer. En la mañana bajé. Mi mamá estaba en la cocina. Leticia le estaba dando de desayunar. Cuando me vio, mi mamá me sonrió, me dijo, «Buenos días, joven». «Joven», me dijo joven. Ya ni siquiera sabía que yo era su hijo. Le dije, «Buenos días, jefa». Leticia no me habló, solo me ignoró. Le siguió dando de comer a mi mamá como si yo no existiera. Después de un rato llegó Marisol, mi hermana la chiquita. Cuando me vio se puso a llorar. Me abrazó fuerte, me dijo, «Hermano, qué bueno que viniste». Nos sentamos afuera, en el patio. Le conté todo, todo lo que había visto, todo lo que había hablado con Leticia. Marisol lloraba, me decía, «Lo sabía, Saúl, lo sabía, pero no me atrevía a decírtelo. No quería causar problemas». Le dije, «No es tu culpa, Marisol. La culpa es de Leticia». Me dijo, «¿Qué vas a hacer?». Le dije, «No sé, todavía no sé». Pasamos todo el día ahí, hablando, poniéndonos al corriente. Marisol me contó cosas. Me contó cómo había sido el deterioro de mi mamá, cómo empezó con olvidos pequeños, cómo después ya no recordaba cosas importantes, cómo ahora ya casi no reconocía a nadie. Me dijo, «El doctor dijo que va a empeorar, que necesita cuidados especiales, que tal vez eventualmente tenga que estar en un lugar donde la cuiden profesionalmente». Le dije, «¿Y Leticia qué dice de eso?». Me dijo, «Dice que no, que mi mamá se va a quedar aquí en la casa, pero yo creo que es porque no quiere perder el control del dinero que mandas». Y ahí estaba de nuevo, el dinero. Todo siempre regresaba al dinero. En la tarde llegó Iván, mi sobrino, el hijo de Leticia. Tenía como 29 años. Cuando me vio me saludó de lejos. Ni siquiera se acercó. Subió a su cuarto. Le dije a Marisol, «¿Él trabaja?». Me dijo, «No, dice que está estudiando, pero yo nunca lo he visto con libros ni nada. Solo está en la computadora todo el día». Le dije,
¿Y Leticia no le dice nada? Me dijo, no, ella lo defiende. Dice que está joven todavía. Joven. Tenía 29 años. Yo a los 29 años ya llevaba 6 años trabajando en Estados Unidos. Ya llevaba 6 años manteniendo a mi familia. Decidí hablar con él. Subí a su cuarto. Toqué la puerta, me dijo. Pase. Entré. Estaba sentado en una silla gamer, de esas que cuestan como $500, jugando videojuegos en una computadora que se veía carísima. Le dije, Iván, quiero hablar contigo. Me dijo sin voltear a verme. Dime. Le dije, ¿tú trabajas? Me dijo, no. Le dije, ¿y cómo le haces para tener todo esto? Señalé la computadora, la silla, el teléfono último modelo que tenía en la mesa. Me dijo, mi mamá me compra las cosas. Le dije, ¿y tu mamá de dónde saca el dinero? Se volteó a verme. Me dijo, pues del dinero que tú mandas, supongo. Le dije, ese dinero es para mi mamá, para tu abuela, no para ti. Se encogió de hombros. Me dijo, pues mi mamá dice que mi abuela ya tiene todo lo que necesita, que lo demás lo podemos usar nosotros. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije, Iván, ese dinero yo lo mando con mucho sacrificio. Yo trabajo muy duro para ganar ese dinero. Y no es para que tú andes de vago comprándote cosas. Me dijo, pues si tanto te molesta no lo mandes. Me quedé helado. Me quedé viéndolo. Y vi lo que era. Un muchacho malcriado, malagradecido, que creía que todo se lo merecía sin hacer nada. Le dije, ¿sabes qué, Iván? Tienes razón. Ya no lo voy a mandar. Y salí del cuarto. Bajé las escaleras. Leticia estaba ahí. Se dio cuenta de que estaba enojado. Me dijo, ¿qué pasó? Le dije, tu hijo. Eso pasó. Tu hijo que está viviendo de mi dinero y ni siquiera tiene la decencia de agradecer. Me dijo, él es mi hijo, Saúl. Y si yo decido comprarle cosas con el dinero que me mandas es mi decisión. Le dije, el dinero que te mando no es para ti, Leticia. Es para mi mamá. Me dijo, mi mamá vive aquí, en esta casa, conmigo. Entonces el dinero es para la casa, para todos los que vivimos aquí. No sabía si llorar de rabia o de tristeza. No sabía si gritarle o irme. Estaba tan cansado, tan harto de todo. Le dije, ¿sabes qué, Leticia? Se acabó. Ya no voy a mandar más dinero. Se puso pálida. Me dijo, ¿qué dijiste? Le dije, lo que oíste. Ya no voy a mandar dinero. Si tanto trabajas cuidando a mi mamá, entonces tú manténla. Consíguete un trabajo, mantén a tu hijo y déjame en paz. Me dijo, no puedes hacer eso, mi mamá necesita ese dinero. Le dije, mi mamá lo necesita, pero tú y tu hijo no, así que búscate la vida. Me dijo, si no mandas dinero, voy a tener que meter a mi mamá a un asilo. ¿Eso es lo que quieres? Le dije, no me vengas con amenazas, Leticia, porque si metes a mi mamá a un asilo, yo vengo, la saco y me la llevo conmigo. ¿Me entendiste? Me dijo, no puedes llevártela. Ella está enferma, necesita estar aquí. Le dije, entonces cuídala, pero no con mi dinero. Y me fui. Salí de la casa, caminé por las calles de Cuautla, las calles donde crecí, donde jugué de niño, donde trabajé de joven, y sentí una mezcla de nostalgia y dolor. Me senté en una banca de la plaza, ahí donde solía sentarme con mi mamá cuando era niño, donde ella me compraba una nieve cuando había dinero, donde me hablaba de sus sueños, de sus esperanzas. Y lloré, lloré con rabia, con tristeza, con impotencia. Lloré porque la mujer que me dio la vida ya no me reconocía. Lloré porque la familia por la que lo había dado todo me había traicionado. Lloré porque me sentía solo, más solo que nunca. Un señor se me acercó. Era don Lupe, el vecino de toda la vida, el que conocía a mi familia desde siempre. Me dijo, «Saúl, ¿eres tú?» Levanté la cara, lo vi. Le dije, «Don Lupe, sí, soy yo». Se sentó junto a mí. Me dijo, «¿Qué haces aquí, muchacho? ¿Viniste de visita?» Le dije, «Sí, vine a ver a mi mamá». Me dijo, «Ya me enteré que está malita». «Qué tristeza, hijo. Era una buena mujer». Le dije, «Sigue siendo una buena mujer, don Lupe». Me dijo, sí, tienes razón, perdón». Nos quedamos callados un momento. Después me dijo,
Sabes, yo veo cosas. Veo a tu hermana Leticia comprando cosas nuevas. Veo a tu sobrino con carros prestados, con ropa cara. Y me pregunto de dónde sacan tanto dinero si ninguno de los dos trabaja. Le dije. Del dinero que yo mando, don Lupe. Lo están usando para ellos. Movió la cabeza, me dijo. Lo suponía, pero no quería meterme. Pero ahora que estás aquí te lo digo. Yo he visto cómo descuidan a tu mamá. La dejan sola mucho tiempo. A veces la oigo gritar en la noche y nadie le hace caso. Y cuando yo voy a tocar para ver si está bien, Leticia se molesta. Me dice que no me meta. Se me partió el corazón. Le dije, ¿la descuidan? Me dijo, sí, hijo. Yo no quisiera decírtelo, pero es la verdad. Tu mamá necesita cuidados, y ellos no se los están dando. Le dije, gracias por decirme, don Lupe. Me dijo, de nada, muchacho. Tu mamá siempre fue buena conmigo. Y tú también. Siempre fuiste un buen hijo. No mereces lo que te están haciendo. Regresé a la casa. Ya era de noche. Entré. Fui directo al cuarto de mi mamá. Estaba sola. Estaba despierta viendo el techo. Me senté junto a ella. Le dije, jefa, soy yo, Saúl. Me miró. Me sonrió. Me dijo, Saúl, mi hijo. Le dije, sí, jefa, tu hijo. Me agarró la mano. Me dijo, ¿ya te vas a ir? Le dije, no todavía. Aquí estoy. Me dijo, no te vayas, hijo. No me dejes sola. Y esas palabras me destrozaron. Le dije, no te voy a dejar sola, jefa, te lo prometo. Me dijo, ¿me lo prometes? Le dije, te lo prometo. Y decidí algo en ese momento. Decidí que no la iba a dejar ahí, que no la iba a dejar en manos de Leticia, que iba a buscar la manera de cuidarla, como ella merece, como siempre debió ser. Al día siguiente hablé con Marisol. Le dije mi plan. Le dije que quería llevar a mi mamá a Estados Unidos, que quería cuidarla yo, que ya no confiaba en Leticia. Marisol me dijo, pero Saúl, ¿cómo? Ella está enferma, necesita papeles, necesita muchas cosas. Le dije, lo sé, pero voy a buscar la manera. Voy a hablar con un abogado. Voy a hacer lo que sea necesario. Marisol me dijo, cuenta conmigo, hermano, para lo que necesites. Y así fue como tomé la decisión más importante de mi vida, la decisión de traerme a mi mamá conmigo, de sacarla de ahí, de darle la vida que merece en sus últimos años. No iba a ser fácil, lo sabía, pero tampoco había sido fácil todo lo que había hecho hasta ahora. Y si había podido con todo eso, iba a poder con esto también. Los siguientes días fueron intensos, muy intensos. Empecé a hacer llamadas, a buscar información, a ver qué necesitaba para poder traerme a mi mamá a Estados Unidos. Hablé con un abogado especializado en inmigración. Le expliqué la situación. Me dijo que era complicado pero no imposible, que necesitaba demostrar que mi mamá dependía económicamente de mí, que necesitaba demostrar que yo podía mantenerla, que necesitaba llenar muchos papeles. Le dije, haré lo que sea necesario. También hablé con un doctor. Le pregunté sobre el Alzheimer, sobre qué cuidados necesitaba mi mamá. Me dijo que necesitaba medicamentos, que necesitaba terapia, que necesitaba supervisión constante. Todo eso costaba dinero, mucho dinero, pero no me importó. Iba a trabajar más, iba a hacer lo que fuera necesario. Una noche estaba en el cuarto de visitas, pensando, planeando, y me puse a reflexionar sobre todo, sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre todo lo que había pasado. Me di cuenta de algo. Me di cuenta de que yo no me había ido de México para tener más. Me había ido para dar más. Esa siempre fue mi intención. Darle a mi familia lo que yo no tuve. Darle a mi mamá la vida que se merecía. Y lo había logrado. Les había dado una casa. Les había dado seguridad. Les había dado todo lo que necesitaban. Pero en el camino algo había pasado. En el camino ellos habían empezado a ver mi sacrificio como una obligación, como algo que yo tenía que hacer, no como algo que yo hacía por amor. Y eso dolía más que cualquier cosa. Pensé en todos los inmigrantes que conozco, en todos los que están en la misma situación que yo, trabajando lejos de casa, mandando dinero a su familia, sacrificándose día a día, y me pregunté cuántos de ellos se sentían como yo, cuántos se sentían usados, cuántos se sentían no valorados. Probablemente muchos.
probablemente la mayoría. Pero nadie hablaba de eso. Nadie decía nada, porque se supone que eres el hombre, que tienes que ser fuerte, que tienes que aguantar. Pero yo ya no quería aguantar, ya no quería callarme, ya había aguantado suficiente. Al día siguiente tuve una última conversación con Leticia. Fue dura, muy dura. Le dije, voy a llevármela, voy a traerme a mi mamá conmigo a Estados Unidos. Me dijo, no puedes hacer eso, ella está enferma, no puede viajar. Le dije, el doctor me dijo que sí puede viajar si va bien cuidada, y yo me voy a asegurar de que vaya bien cuidada. Me dijo, estás loco, Saúl, ella necesita estar aquí, en su casa, en su tierra. Le dije, esta casa la construí yo, con mi dinero, así que técnicamente es mi casa, y su tierra la dejó cuando todos ustedes decidieron verla como un medio para sacarme dinero. Leticia se puso furiosa. Me dijo, eres un malagradecido. Yo he cuidado a mi mamá todos estos años. Yo he estado aquí cuando tú no estabas. Le dije, estuviste aquí, sí, pero no la cuidaste, la usaste su enfermedad para manipularme, para sacarme más dinero. Me dijo, eso no es cierto. Le dije, sí es cierto, y lo sabes. Los vecinos lo saben. Todos lo saben. La única que no lo sabía era mi mamá, porque ya no está en condiciones de darse cuenta. Me dijo, si te la llevas nunca te lo voy a perdonar. Le dije, no necesito tu perdón, Leticia. Lo que necesito es que mi mamá esté bien, y contigo no está bien. Me fui del cuarto. Marisol estaba esperándome afuera. Me dijo, ¿ya le dijiste? Le dije, ya. Me dijo, ¿y qué dijo? Le dije, lo que esperaba que dijera, pero no me importa. Me la voy a llevar de todas formas. Marisol me abrazó. Me dijo, eres un buen hijo, Saúl, el mejor. Y yo solo esperaba que fuera cierto, que realmente estuviera haciendo lo correcto. Los trámites empezaron. Junté todos los papeles necesarios, todos los comprobantes de los envíos que había hecho durante años, todas las pruebas de que yo había mantenido a mi mamá. El abogado me dijo que el proceso iba a tardar varios meses, que tenía que tener paciencia. Le dije, tengo paciencia. He esperado 25 años. Puedo esperar unos meses más. Mientras tanto, contraté a una enfermera para que fuera a la casa todos los días a cuidar a mi mamá, para asegurarme de que estuviera bien mientras yo no estaba. Leticia se molestó. Me dijo que era un gasto innecesario, que ella podía cuidarla. Le dije, prefiero pagar a una profesional que confiar en ti. Regresé a Houston, pero esta vez era diferente. Esta vez tenía un propósito claro, tenía un plan. Empecé a ahorrar más que nunca. Trabajaba horas extra, fines de semana, lo que fuera, porque sabía que cuando mi mamá llegara iba a necesitar dinero para sus cuidados, para sus medicinas, para todo. Mis compañeros de trabajo me preguntaban por qué estaba trabajando tanto. Les contaba mi historia, y muchos se identificaban. Chuy me dijo, estás haciendo lo correcto, compa. Tu mamá te necesita, y tú necesitas estar con ella. Y tenía razón. Yo necesitaba estar con ella. Necesitaba cuidarla. Necesitaba demostrarle que aunque su mente ya no me recordara bien, yo nunca la había olvidado. Nunca. Pasaron los meses. El abogado me llamaba de vez en cuando con actualizaciones. El proceso iba avanzando. Yo hablaba con Marisol todas las semanas. Ella me mandaba fotos de mi mamá. Me contaba cómo estaba. Me decía que la enfermera estaba haciendo un buen trabajo. Y yo seguía trabajando. Seguía ahorrando. Seguía esperando el día en que pudiera traerme a mi mamá conmigo. Porque eso era lo que tenía que hacer. Eso era lo que un buen hijo hace. Cuida de quien lo cuidó, aunque sea difícil, aunque sea complicado, aunque signifique más sacrificio. Porque yo no me fui de México para tener más, me fui para dar más. Y eso nunca iba a cambiar. Han pasado 2 años desde todo eso. 2 años desde que descubrí la verdad, desde que tomé esa decisión. Y hoy mi mamá está conmigo. Aquí en Houston vivimos en un departamento más grande. Tiene su cuarto, tiene sus cosas, tiene la atención que necesita. Contraté a una cuidadora que viene todos los días mientras yo estoy trabajando. Una señora muy buena que se llama Rosario. Ella la cuida, la baña,
le da su medicina, le hace compañía. Mi mamá ya no me reconoce mucho. A veces me ve y me dice, ¿quién eres tú? Y yo le digo, soy Saúl, jefa, tu hijo. Y a veces sonríe, a veces solo me mira confundida. Pero está bien cuidada, está limpia, está alimentada, está segura. Y eso es lo que importa. ¿Fue fácil? No, para nada. Fueron meses de trámites, de juntar papeles, de ir y venir, de gastar dinero en abogados, en doctores, en todo. Valió la pena cada segundo. Porque ahora cuando llego del trabajo y la veo ahí sentada en la sala viendo la televisión, aunque no sepa bien quién soy, sé que está bien. Sé que está cuidada. Sé que nadie la está usando. Nadie se está aprovechando de ella. Leticia y yo ya no hablamos. Dejó de hablarme cuando me traje a mi mamá. Me mandó mensajes de reclamo. Me dijo de todo, pero yo no respondí. No tenía nada que decirle. Iván tampoco me habla. Según supe por Marisol, tuvo que empezar a trabajar. Se enojó mucho conmigo porque ya no había dinero fácil. Pero bueno, ya era hora de que madurara. Marisol sí me habla. Ella me visita a veces. Viene a ver a mi mamá. Y mi mamá con ella es igual. A veces la reconoce, a veces no. Pero Marisol es paciente, es amorosa, es una buena hija y una buena hermana. Y yo estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a vivir también para mí. Por primera vez en mi vida estoy ahorrando para mí. Me compré ropa nueva, me compré un teléfono nuevo, cosas chiquitas pero que para mí significan mucho, porque me di cuenta de algo importante. Me di cuenta de que no puedo cuidar de otros si no me cuido primero a mí, que no puedo dar si estoy vacío, que no puedo ayudar si estoy roto. Y también aprendí a poner límites, a decir que no, a no dejarme usar, porque amar a tu familia no significa dejarte destruir por ella. Ayudar no significa sacrificarte hasta desaparecer. A veces pienso en todo lo que pasó, en todo lo que viví, y no me arrepiento de haber venido a Estados Unidos. No me arrepiento de haber trabajado duro. No me arrepiento de haber ayudado a mi familia, pero sí me arrepiento de no haberme valorado más, de no haber puesto límites antes, de no haber dicho que no cuando tenía que decir que no. Y por eso hoy te cuento esta historia, para que si tú estás pasando por algo parecido sepas que no estás solo, que muchos de nosotros los inmigrantes pasamos por lo mismo. Nos vamos de nuestra tierra buscando darle una vida mejor a los que amamos. Trabajamos duro, nos sacrificamos, mandamos dinero mes con mes, año con año. Y a veces la gente que dejamos atrás empieza a vernos diferente. Empieza a vernos como una fuente de dinero, como un banco, como una obligación. Y duele, duele mucho. Porque lo único que queríamos era ayudar. Lo único que queríamos era que estuvieran bien. Pero no podemos controlar cómo la gente nos ve. No podemos controlar si nos valoran o no. Lo único que podemos controlar es cómo nos tratamos a nosotros mismos. Entonces, si tú tienes a tu madre, ámala, cuídala, ayúdala si puedes, pero no te olvides de ti. No te pierdas en el camino. No dejes que te usen. No dejes que te expriman hasta no dejar nada. Porque tú también importas. Tu vida también importa. Tus sueños también importan. Y si alguien te dice que eres egoísta por cuidarte, si alguien te dice que eres mal hijo por poner límites, si alguien te hace sentir culpable por no dar más de lo que puedes, recuerda que esa persona no te ama. Te está manipulando. El amor verdadero no exige, no chantajea, no amenaza. El amor verdadero entiende, valora, agradece. Y si la gente en tu vida no hace eso, entonces tal vez es tiempo de replantear esa relación. Tal vez es tiempo de alejarte un poco. Tal vez es tiempo de cuidarte a ti primero. Yo sé que no es fácil, créeme que lo sé. Yo viví 25 años dándolo todo. Y cuando por fin puse límites me sentí horrible, me sentí culpable, me sentí como un mal hijo. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era un mal hijo. Era un hijo que había aprendido a valorarse. Era un hijo que había decidido que también merecía ser feliz. Y tú también lo mereces. Así que si estás escuchando esto y te identificas con mi historia, si tú también estás lejos de casa trabajando duro y mandando dinero, si tú también te has sentido usado o no valorado, quiero que sepas que está bien poner límites. Está bien decir que no. Está bien cuidarte. No eres egoísta, no eres mala persona. Solo eres humano. Y los humanos no podemos darlo todo sin recibir nada. Los humanos también necesitamos amor.
También necesitamos ser valorados. También necesitamos sentirnos vistos. Hoy mi mamá está aquí conmigo. No me reconoce mucho, pero está bien cuidada. Está segura. Y yo estoy en paz. ¿Duele que no me reconozca? Sí, mucho. Hay días en los que la veo y me dan ganas de llorar, porque recuerdo cómo era antes, cómo era esa mujer fuerte que me enseñó a trabajar, que me enseñó a ser responsable, pero también sé que hice lo correcto. Sé que la saqué de un lugar donde la estaban usando, donde no la cuidaban bien, y la traje a un lugar donde está segura, y eso es lo que importa. Si tú tienes a tu madre todavía, si ella todavía está bien de salud, si todavía pueden hablar y compartir, aprovecha. Aprovecha cada momento. Dile que la amas. Dile que la valoras. Pero también dile lo que necesitas. También ponle límites si es necesario. Porque una relación sana es una relación de dos lados. No puede ser solo tú dando y el otro recibiendo. Y si ella te ama de verdad, lo va a entender. Va a valorar tu honestidad. Va a respetar tus límites. Y si no lo hace, entonces tal vez necesitas replantearte muchas cosas. Yo hoy estoy aquí, a mis 48 años, cuidando de mi mamá, trabajando, viviendo. Ya no mando dinero a México. Ya no tengo esa responsabilidad. Ahora mi responsabilidad es con mi mamá que está aquí. Y conmigo mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, me siento libre, me siento en paz, porque sé que estoy haciendo lo correcto. No lo que otros esperan de mí, sino lo que yo sé en mi corazón que es correcto. Y eso es lo más importante. Así que te dejo con esta pregunta. Esta pregunta que tal vez tú también te has hecho o necesitas hacerte. ¿Alguna vez te has sentido usado por alguien que amas? Si la respuesta es sí, quiero que sepas que no estás solo, que muchos pasamos por eso, y que está bien alejarte. Está bien poner límites. Está bien cuidarte, porque tu vida también importa, y mereces ser feliz. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Y si te identificaste con algo de lo que conté, comparte tu historia. Cuéntala, porque al contarla te sanas y ayudas a otros a sanarse también. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, cuídate, valórate, porque si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer.